Hello there, how are you? My name is Valeria. I'm your teacher of English. I have prepared a presentation for you to understand better the tenses we have already worked with during these years. Okay? Bueno chicos, me presento. Soy Valeria, la profesora de inglés. Les preparé una presentación de PowerPoint para que vayamos haciendo una revisión de los distintos tiempos verbales que estuvimos trabajando estos años, con los que estuvimos trabajando estos años y les van a servir para trabajar durante todo este año, ¿sí? Vamos a arrancar con los primeros 3 verbos que tenemos que tener en cuenta, que no necesitan auxiliar ni para negar ni para preguntar. Ellos son el verbo be. Acá tenemos las distintas opciones para el afirmativo, interrogativo y negativo. ¿Ven? Que ya negamos y preguntamos con el mismo verbo. En el pasado usamos was y were para las distintas personas. Recuerden I, he, she, it, was, we, you, they, were. I was at the club. Were you at home? The Soccer World Cup wasn't in Italy in 2018. Pasamos ahora al verbo can. Quería decir poder. En presente usamos can, en pasado usamos could. I can play football. Can you play football? Yes, I can. No, I can't. I can't play football. Negamos y preguntamos con el mismo verbo. Y lo mismo sucede con el verbo have got. ¿Sí? Siempre que esté acompañado de got, we have got, have you got, my friend hasn't got. Recuerden, he, she, it. En vez de have, usamos has. Bien. Vamos a pasar ahora a trabajar con present simple. Para las oraciones afirmativas, for the affirmative, remember, we add s after the verb. Ven acá, he, she, it plays with the ball. Entonces, teníamos que tener en cuenta que algunos verbos tenían excepción. En vez de agregarle la s sola, les teníamos que agregar es, ¿sí? Aquí tenemos las terminaciones O, CH, CS, CH, etc. Para el negativo usamos los auxiliares don't or doesn't. Otra vez, he, she, it doesn't play. Alright? Bien. Vamos a pasar ahora al interrogativo, a las preguntas. 2 tipos de preguntas. Yes, no questions, WH questions. Yes, no questions son aquellas que solamente puedo responder sí o no. Y son las que empiezan con el auxiliar, ¿sí? Recuerden, para las respuestas cortas, pregunto con do, respondo con do, pregunto con does, respondo con does. Alright? So, do I study English every day? Yes, I do. Yes, you do. Does he play with the ball? Yes, he does. No, he doesn't. WH questions son esas preguntitas que empiezan con una palabra que me pide más información. Esas palabras, entre ellas, por ejemplo, tenemos what, when, where, what time. Entonces, primero tenemos que preguntar lo que me interesa saber. Where do you live? I live in San Justo, for example. What time does your friend get up? She gets up at 6 a.m. every day. Y acá tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Vamos para atrás. Tenemos que tener en cuenta algo muy, muy importante. Acá. Bien. Cuando pregunto acerca de she, or de he, or it, en este caso your friend, fíjense que en la respuesta le agrego la S nuevamente, ¿sí? En este caso, en la preguntita no lleva S porque el auxiliar ya está con S. Alright? Bien. Bueno, present continuous. Lo vamos a utilizar para acciones que están sucediendo en el momento o que están sucediendo estos días. Recuerden que las expresiones que usamos son now, right now, at the moment, these days, ¿sí? Para el afirmativo, interrogativo y negativo, lo que teníamos que tener en cuenta es que acá empezamos a usar el verbo be otra vez, porque en castellano es lo que nosotros decimos: yo estoy mirando la tele, vos estás dibujando, ¿ok? Entonces, siempre que esté el verbo be, vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a preguntar con el verbo delante de la oración y vamos a negar agregándole el not. Entonces, por ejemplo, I am visiting my friend right now. She's doing home office at the moment. Or students are not
going to school or we are not attending a lesson. ¿Ok? Bueno, lo mismo para las preguntitas. Alright. Vamos simple past. Bueno, simple past. Ya acá lo que teníamos que tener en cuenta es que todos los verbos en las oraciones afirmativas tienen que ir en pasado. Para el pasado teníamos regular verbs, son los que aceptan la regla de agregarle ed al final del verbo. Entonces, por ejemplo, watch pasa a ser watched, like pasa a ser liked. O los verbos irregulares, que son los que utilizamos de la lista de verbos la segunda columna, ¿sí? Go, went, take, took, etc. Bien. Para el negativo y para el interrogativo necesitamos auxiliares. Siempre que no sean ni el verbo to be, ni have got, ni el verbo can, necesitamos auxiliares. El auxiliar que vamos a usar en pasado es did, ¿sí? Para el negativo didn't or did not y para el interrogativo did solamente. Presten atención a los verbos. María didn't take the bus to school. Yo no digo María didn't took. Siempre que esté el auxiliar, el verbo va en infinitivo, va el verbo base, ¿ok? Entonces, did you go to school yesterday? Yo no pregunto, did you went? Digo, did you go? Yes, I did. No, I didn't. Alright? Bien. Pasamos ahora al present perfect. Present perfect. Las expresiones de tiempo para este tiempo verbal eran for, since, just, yet, already. Lo utilizamos o para hablar de experiencias pasadas o para hablar de situaciones que sucedieron en el pasado y tienen un impacto en el presente, ¿sí? Nunca especificamos en qué momento del pasado sucedieron. Por eso utilizamos estas expresiones, ¿sí? Por cuánto tiempo hiciste algo, desde cuándo venís haciendo algo, recién lo hice, todavía no lo hice, ya lo hice, nunca lo hice, never, alright? ¿Alguna vez viajaste en avión? ¿Alguna vez fuiste a tal lado? Recuerden que el pasado lo utilizamos, el pasado simple, para acciones que ya sucedieron en un momento definido del pasado. Y el presente perfecto, no. El presente perfecto lo vamos a utilizar para situaciones que sucedieron, pero no especificamos cuándo. Para esto teníamos que tener en cuenta que siempre, sí o sí, necesitamos el auxiliar have or has. Has para he, she or it y have para el resto de las personas. Y además de have or has, vamos a utilizar el verbo en la tercera columna si es un verbo irregular, por eso es el pasado participio. Recuerden, utilizamos siempre el pasado participio, que son los verbos regulares con ed, y si es un verbo irregular, el verbo de la tercera columna, ¿sí? Bueno, por ejemplo, tenemos I have had a sandwich for lunch. El primer have es el auxiliar, el segundo had es el verbo en participio. Yo he comido o he tenido un sándwich para el almuerzo, ¿sí? Más ejemplos. We have already finished our homework. Ya terminamos la tarea. She has just called her friend. Ella recién llamó a su amigo. Recuerden que para abreviar podemos utilizar apóstrofe B corta E para abreviar have y apóstrofe S para abreviar has. Alright? Fíjense. She's just called her friend. Este apóstrofe S es la abreviación de has. Alright? Bien. Y vamos a ver ahora para negativo, nuevamente have or has con el not, haven't or hasn't, más el verbo en la tercera columna o el verbo con ed. Para el interrogativo, pregunto con have or has y respondo con have or has, porque en este caso son auxiliares. Entonces, por ejemplo, have you finished your homework yet? ¿Ya terminaste la tarea? Yes, I have. No, I haven't. Alright? Y para el otro tipo de preguntas, las preguntitas WH questions, bueno, primero, como siempre, tengo que ubicar en la oración qué es lo que me interesa saber. Por ejemplo, en este caso, what have you eaten for lunch? I have eaten a piece of cake. Where have you been? ¿A dónde estuviste? O has estado, en realidad, porque esto es has estado. I've been to the supermarket, but I am back. Pero ya volví. Hello, is Jack at home? No, I'm afraid he isn't. Where has he gone? ¿A dónde fue? ¿A dónde ha ido? He's gone to the supermarket and he hasn't come back yet. No volvió todavía. Alright? Bueno, chicos, hasta ahora nos quedamos con estos tiempos verbales. Espero que los entiendan. Pueden hacerme consultas, pueden volver a
a ver las distintas placas, ¿sí? Bueno, espero que les haya sido útil. Un cariño para todos. Bye bye. See you.